Buenas tardes, mi nombre es Carolina Hernández y primero que todo agradecer por poder comenzar y abrir este conversatorio y desarrollarlo, el análisis respecto al contexto histórico de los principales aportes de la Constitución de Colombia en 1991 y Bolivia 2009 al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bueno, primero que todo, para iniciar es necesario señalar que el nuevo constitucionalismo latinoamericano se configura como una corriente crítica frente al constitucionalismo liberal clásico. Su aparición responde a la necesidad de replantear la relación entre Estado, ciudadanía y poder, en contextos históricamente marcados por desigualdades estructurales, exclusión política y la efectividad de los derechos fundamentales. En este sentido, las constituciones de Colombia y Bolivia no solo representan reformas jurídicas, sino un proceso de transformación política y social de gran profundidad. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 surge en un contexto de crisis de Estado a finales de los años 80 y a comienzos de los 90. Colombia enfrenta una combinación crítica de factores: intensificación del conflicto armado interno, expansión del narcotráfico, la pérdida de legitimidad institucional y el cierre del sistema político tradicional. Este escenario evidencia el agotamiento de la Constitución de 1886, la cual fue altamente centrada y poco incluyente, lo que llevó a la emergencia de un proceso constituyente impulsado desde la sociedad civil, particularmente por el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que expresó esa necesidad de refundar el pacto político mediante mecanismos democráticos. Como resultado, la Constitución de 1991 redefine el modelo de Estado, transitando hacia un Estado social de derecho, lo cual ha implicado no solo garantía formal del derecho, sino la obligación de Estado para corregir desigualdades materiales y estructurales. Desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano, los aportes están constituidos y son muy significativos. En primer lugar, se destaca ese fortalecimiento del sistema de derechos fundamentales, acompañamiento de mecanismos judiciales efectivos como la acción de tutela, que introduce un modo de protección inmediata, directa y accesible de los derechos constitucionales. En segundo lugar, es consolidada la idea de democracia participativa, superando la lógica exclusivamente representativa. Instrumentos como el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto amplían el espacio de intervención ciudadana en la toma de decisiones. Asimismo, la Constitución de 1991 reconoce explícitamente la diversidad étnica y cultural de la nación, lo que representa un giro hacia el multiculturalismo constitucional. Este reconocimiento tiene implicaciones profundas, ya que abre la puerta al pluralismo jurídico y al reconocimiento de forma de organizaciones sociales, culturales y la diferenciación dentro de ese Estado. En términos generales, como señala Uprimi y Sánchez, esta Constitución fortalece la justicia constitucional como un eje estructurado y sistémico político, consolidando a la Corte Constitucional como garante de orden constitucional y de los derechos fundamentales. En contraste con la Constitución de Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, se inscribe en un contexto de crisis del modelo neoliberal y profunda conflictividad social durante las primeras décadas del siglo XXI. Bolivia experimentó
importantes movilizaciones sociales como la guerra del agua y la guerra del gas, que evidenciaron el rechazo a políticas y privatización de recursos estratégicos y a constructoras históricas de exclusión. En conclusión, tanto la Constitución de 1991 como la Constitución Boliviana de 2009 constituyen expresiones concretas del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en la medida en que reconfiguran la estructura de Estado, amplían el catálogo de derechos y transforman los mecanismos de participación democrática. Bueno, sin embargo, mientras Colombia enfatiza fortalecimiento institucional de los derechos fundamentales y la justicia constitucional, Bolivia profundiza en la transformación del modelo estatal desde una perspectiva plurinacional, intercultural y descolonizadora. Ambos procesos evidencian que el constitucionalismo es América Latina, no puede atenderse únicamente como un marco normativo, sino como un proceso histórico de disputa por el poder, la inclusión y la redefinición de Estado. Muchas gracias. La Constitución Política de Colombia de 1991 y sus aportes al nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Constitución Política de Colombia de 1991 es considerada uno de los pilares fundamentales y el punto de partida práctico del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este movimiento jurídico y político, que luego se expandiría con las constituciones de Venezuela en 1999, Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009, encontró en la Carta colombiana su primer gran laboratorio de transformación social y judicial. Los aportes de la Constitución de 1991 al nuevo constitucionalismo latinoamericano se pueden agrupar en 4 ejes fundamentales. Primero, la refundación del Estado de Derecho al Estado social de Derecho. El constitucionalismo clásico concebía el Estado como un ente neutro encargado de garantizar libertades formales. La Carta del 91 rompe con este paradigma y con su artículo primero al definir a Colombia como un Estado social de derecho. Su aporte al nuevo constitucionalismo latinoamericano introdujo la idea de que la Constitución no es solo un límite al poder, sino un programa de acción para transformar la realidad social. La igualdad ya no es solo ante la ley formal, sino que el Estado debe promover condiciones para que sea real y efectiva, es decir, sustancial, protegiendo especialmente a los grupos discriminados o marginados. Segundo, ampliación del catálogo de derechos y la dignidad humana como eje. La Constitución de 1991 superó la visión tradicional de los derechos civiles y políticos tradicionales, expandiendo el horizonte protector. Frente a los derechos de segunda y tercera generación, constitucionalizó los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos y del medio ambiente, la llamada Constitución ecológica. Y finalmente, el bloque de constitucionalidad que permitiría que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país tengan rango constitucional. Este mecanismo se convirtió en una herramienta dogmática, transversal para todo el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tercero, el activismo judicial y mecanismo de protección, la tutela y la Corte Constitucional. Quizás el aporte más pragmático y emulado en la región fue la arquitectura institucional diseñada para que los derechos no se quedaran en el papel. La acción de tutela, un mecanismo preferente y sumario que democratizó el acceso a la justicia, permitió que cualquier ciudadano, sin necesidad de un profesional del derecho, pudiera reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional se instituyó como un tribunal con un marcado activismo judicial a través de figuras como el estado de las cosas inconstitucional,
la Corte empezó a dictar sentencias con impacto en políticas públicas, en temas de salud, prisiones, desplazamiento forzado, entre otros, transformando el rol del juez en un actor clave de cambio social, una característica identitaria en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y cuarto, democracia participativa y pluralismo cultural. La Carta Magna de 1991 sepultó el modelo de democracia puramente representativa del constitucionalismo decimonónico. Los mecanismos de participación incorporó el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato, otorgando herramientas directas al ciudadano, ello entendido como un control social. Reconocimiento de la diversidad. Declaró explícitamente que la nación es pluriétnica y multicultural. Otorgó derechos territoriales, autonomía jurisdiccional a las comunidades indígenas y mecanismos de consulta previa, abriendo el camino para el desarrollo posterior del Estado plurinacional en el constitucionalismo andino. Así las cosas podemos llegar a esta conclusión. La Constitución de 1991 aportó al nuevo constitucionalismo latinoamericano la audacia de entender la norma constitucional como un instrumento vivo de transformación social y de emancipación, demostrando que los derechos fundamentales solo son reales si existen jueces dispuestos a protegerlos y mecanismos ciudadanos para exigirlos. Muchas gracias. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009 es uno de los pilares del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con aportes positivos como el reconocimiento de ese pluralismo jurídico y los derechos colectivos de los pueblos indígenas que tiene pues internamente este país, pero también con unas grandes críticas actuales por esa concentración del poder y esas dificultades en su verdadera implementación bajo el gobierno actual. Desde ese punto de vista, pues vamos a hablar frente a estos aportes positivos y algunos negativos. Iniciamos entonces con ese reconocimiento plurinacional. Bolivia se constituye como un estado plurinacional, reconocimiento de la existencia de esos múltiples culturas, de esos múltiples naciones dentro de su mismo territorio, ello dando ese pluralismo jurídico, reconociendo pues la validez de los sistemas normativos indígenas junto al derecho estatal, y esto pues de alguna u otra manera fortalece esa autonomía de esas grandes comunidades originarias de Bolivia. Esos derechos colectivos garantiza entonces esos derechos sobre las tierras, sobre esos territorios, sobre los recursos naturales, respondiendo a luchas históricamente de esos grandes pueblos indígenas. El principio muy importante del buen vivir introduce pues una visión alternativa al desarrollo basada en esa armonía con la naturaleza y con la comunidad frente al buen vivir. La participación ciudadana. La Asamblea Constituyente pues incluyó esos sectores históricamente marginados y esto pues de alguna manera dio legitimidad democrática al proceso. Pero entonces lleguemos a esos aportes tal vez negativos, donde pues existe esa concentración del poder, aunque la Constitución del año 2009 pues promueve esa descentralización. Miramos que en la práctica pues el Ejecutivo ha mantenido un fuerte control y esto pues debilita los contrapesos institucionales internos de la Constitución o del gobierno de Bolivia. La judicialización política. El pluralismo jurídico enfrenta unas tensiones actualmente con la justicia ordinaria y esto pues genera de alguna u otra manera esa inseguridad jurídica. La implementación limitada. Muchos derechos colectivos reconocidos
no se han materializado realmente o plenamente, podríamos indicar, especialmente en acceso a recursos y esa autonomía territorial. Los conflictos sociales, esa coexistencia de los sistemas normativos, pues ha generado de alguna u otra manera los choques entre las mismas comunidades y específicamente ese choque con el Estado, dificultando la gobernabilidad y ese buen vivir. La dependencia del modelo extractivista. Pese al discurso del principio del buen vivir, pues la economía sigue basada en una explotación de hidrocarburos y esa minería, que esto contradice esos principios ambientales. En balance general, miremos entonces los aspectos desde el punto positivo y el punto negativo. El pluralismo cultural. Existe entonces dentro de lo positivo ese reconocimiento de las naciones a los pueblos indígenas internos. Lo negativo, pues, es las tensiones en la verdadera práctica. Los derechos colectivos. Lo positivo es autonomía territorial y el acceso a los recursos, como bien lo estoy difundiendo. Y lo negativo, pues, esa falta de implementación efectiva que se logre. El modelo de desarrollo, desde el punto positivo, pues esa introducción de ese gran principio que dio la Constitución del buen vivir. Lo negativo, pues en la actualidad persiste todavía ese extractivismo que no deja realmente progresar. La institucionalidad, la inclusión social en el proceso constituyente. Lo negativo, pues la concentración del poder ejecutivo que pues se vive actualmente. Desde ese punto de vista podríamos indicar que la Constitución boliviana constituye uno de los principales referentes del nuevo constitucionalismo latinoamericano, especialmente pues por su carácter refundacional y el reconocimiento del Estado plurinacional y reivindicación que se dio en esa diversidad cultural y en esa aceptación jurídica de los diferentes pueblos indígenas que tiene Bolivia internamente. No obstante, o en la realidad, podríamos indicar que en la práctica, contemporáneamente persisten unas tensiones entre el ideal constitucional y la realidad política, particularmente frente a esos fenómenos de centralización que se viven del poder y la continuidad de esos modelos económicos de carácter extractivista que de alguna u otra manera continúan limitando esa plena materialización de los principios constitucionales. Desde ese punto de vista, o podríamos indicar desde esa perspectiva jurídica y constitucional, puede afirmarse que el nuevo constitucionalismo latinoamericano representó un esfuerzo regional por transformar el papel tradicional del Estado bolivariano, ampliando esos catálogos de derechos, fortaleciendo de alguna u otra manera esos mecanismos de participación ciudadana, reconociendo nuevas concepciones sobre la verdadera democracia, naturaleza y ese pluralismo jurídico. En ese contexto podríamos afirmar que Bolivia de alguna u otra manera aportó sobre la noción del Estado plurinacional y el principio del buen vivir, que es lo que se debe destacar con esta constitución del año 2009, haciendo una comparación con nuestros países vecinos como Ecuador, la cual consolidó en su momento el reconocimiento constitucional de esos derechos de la naturaleza, muy importante. Venezuela en su momento impulsó esos modelos de democracia participativa y protagónica. Sin embargo, ante la realidad, la experiencia comparada nos ha demostrado de alguna u otra manera que el mayor desafío de estos procesos constitucionales han sido lograr una coherencia entre el contenido normativo de esas diferentes constituciones y el verdadero ejercicio del poder político. Podríamos entonces señalar que en varios casos las dinámicas gubernamentales han derivado en escenarios de concentración de poder, debilitamiento institucional y esa permanencia de esas prácticas económicas extractivistas que se viven actualmente, especialmente en el país de Bolivia, que de alguna u otra manera contradicen en parte todos los postulados transformadores de dichos textos constitucionales
que se tienen actualmente. Entonces, podríamos resaltar que en el caso de Bolivia, bajo el actual gobierno de Rodrigo Paz, pues afirmaría o señalaría desde mi punto de vista que continúan iniciándose en debates sobre la verdadera efectividad de ese modelo plurinacional frente a las grandes o la mayoría de demandas sociales que existen, tanto económicas, democráticas, en cuanto al país de Bolivia. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Cordial saludo al señor docente y a los compañeros del curso Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Edwin Suárez y el día de hoy hablaremos sobre los aportes de la Constitución Política de 2009 al movimiento denominado como Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Para ello quiero empezar hablando de, o recordando mejor, el texto de Ramírez 2016 en el que nos identificaba claramente cuáles eran esos 8 elementos de este movimiento. El primero de ellos, la activación del poder constituyente. Esa activación del poder constituyente que debemos entenderla como movilizar o devolverle el poder al pueblo para que éste de manera autónoma tome sus decisiones y constituya las decisiones políticas de su Estado y obviamente de su futuro. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento de nuevos derechos sociales. Teníamos una época de constitucionalismo liberal donde encontrábamos ciertas garantías, garantías a la vida, cierto margen de libertad, pero este nuevo movimiento pues comprende que se requiere avanzar en ese carácter progresivo de nuevos derechos, de reconocimiento de nuevos derechos a las comunidades. En línea con lo anterior está el tercer aspecto, que es el reconocimiento de derechos a las personas en condición de vulnerabilidad. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano se entiende que existen amplios márgenes de inequidad, que hay personas que desafortunadamente se encuentran en condiciones más vulnerables. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos a personas que han sido víctimas del conflicto armado, tenemos a personas en condición de discapacidad, personas que históricamente han sido objeto de múltiples vulneraciones a sus derechos y es a ellas en las que se debe enfocar ese reconocimiento de derechos. En cuarto lugar, el reconocimiento a nuevas categorías de derechos. Es allí donde encontramos derechos, por ejemplo, como el de tener un ambiente saludable para todos, el derecho a la paz, el derecho a la protección de la naturaleza, entre otros, que evidentemente no tenían tanto protagonismo como sí lo vienen a adquirir a partir del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Quinto, la democracia participativa, que no es otra cosa que permitir que todas las personas tengan iguales condiciones de participar en las decisiones políticas que afectarán su destino. No menos importante, por supuesto, es el reconocimiento de las minorías indígenas y ya vamos a hablar a continuación cómo Bolivia viene a ser, digamos que un punto de referencia al respecto. También, y en línea con lo anterior, esa protección ambiental, ¿no? Que toma, como lo hemos venido diciendo, mayor fuerza en este nuevo movimiento constitucionalista. Y el último, el octavo punto al que nos hace referencia Ramírez 2016 es la descentralización. Llevar esa posibilidad de que exista mayor autonomía e independencia en los territorios, que se alejen esos ideales centralistas que por lo menos en el caso colombiano, digamos que han impedido grandes avances, no solamente en materia de derechos, sino también en materia de progreso para las comunidades y hay que señalarlo, han aportado, han contribuido mejor
a que se generen nichos de corrupción que afectan la llegada de ingresos a las comunidades. Dicho esto, hablemos de cuáles son esos aportes de la Constitución Política de Bolivia del año 2009 al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Para ello, vale la pena tener en cuenta el trabajo de Jiménez 2024, que hace parte de los contenidos de esta última fase, y destaco principalmente el relacionado con la plurinacionalidad y la autonomía territorial. Como bien nos lo explica el autor, ese carácter plurinacional que adoptó la Constitución Política de Bolivia no es más que reconocer que dentro de un Estado, dentro de los límites del Estado boliviano, no solamente convive una sola nación, entendida como un grupo de personas con una cultura digamos que de otra manera podría considerarse como homogénea, sino que por el contrario tenemos múltiples culturas y más, digamos, en ese contexto territorial donde la tradición indígena, las raigambres indígenas tienen bastante importancia. Reconocer la plurinacionalidad en Bolivia eh, sin duda marca un punto de referencia para el nuevo constitucionalismo latinoamericano porque es reconocer que no estamos solos en el territorio, que existen múltiples personas, que hay diversidad. Y noten ustedes cómo esto de alguna manera tiene relación con ese carácter pluralista que tiene la Constitución Política de Colombia de 1991, reconocida así en el artículo primero. Es decir, entendernos como sociedades no uniformes, sino diversas, que existe una gran diversidad más que nada de orden cultural que debe ser respetada, a la que se le deben ofrecer los mismos derechos y las mismas garantías. Digamos que este es uno de los principales aportes de la Constitución Política de Bolivia, que se traduce, por supuesto, en reconocerle derechos a esas comunidades vulnerables, en reconocer y respetar esas tradiciones ancestrales que sin duda son sumamente significativas, no solo para Bolivia, sino para toda América Latina. Un segundo punto al que podríamos, digamos, tener como relevante y retomando al texto de Jiménez 2024 tiene que ver con la autonomía territorial. Notamos en ese texto que se nos indica que a partir de la Constitución Política de 2009 se reconocen entes territoriales autónomos, se les reconoce independencia para tomar decisiones. Esto es muy relevante porque sin duda les permite tener mayor margen de maniobra para tomar decisiones no solamente en materia política, económica y judicial, sino en todos los órdenes que afectan su futuro, afectan su vida cotidiana. Esto sin duda es una pauta o un marco de referencia para el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Señalado lo anterior, pasemos a hablar de las conclusiones brevemente del curso. En primer lugar, hablemos de esos contextos. Tenemos un contexto, digamos, común, por decirlo de alguna manera, en Latinoamérica, caracterizado por una gran desigualdad. Eh, Sectores bastante privilegiados y inferiores en número, por señalarlo, en contraste una gran masa poblacional en condiciones de dificultad, muchos de ellos en condiciones de extrema pobreza, de gran vulnerabilidad que no eran reconocidas anteriormente. Con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, todo ello viene a cambiar y por ello podemos señalar que un punto de inflexión para que surgiera este nuevo constitucionalismo latinoamericano es justamente esos escenarios de inequidad, donde de alguna manera se anonimizaba la participación del pueblo y de la ciudadanía en general. Además de ello, no podemos desconocer dinámicas económicas que evidentemente nos han puesto en desventaja, más que nada en lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales, las ganancias que tienen las naciones o los pueblos
que sin duda son muy exiguas frente a las que obtienen las multinacionales. Todos ellos, digamos que fueron puntos de inflexión que, entre otros, marcaron esa pauta o ese derrotero para que surgiera el movimiento denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Y ya para terminar, evidentemente este movimiento es un movimiento de avanzada, más que nada en materia de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de autonomía, descentralización, que no podemos negarlo, se ha traducido en grandes logros en todos los órdenes. Pensemos en el caso colombiano, logros como contar con una acción de tutela, contar con derecho de petición, contar con garantías, mayores garantías en materia de libertades, libertad de expresión, libertades económicas, también garantías en materia de acceso a la seguridad social, entre otros. Sin duda, son aspectos que han contribuido a generar mejores escenarios, una mejor calidad de vida para las personas, que por supuesto aún no se alcanzan los ideales que seguramente deberíamos alcanzar en esas materias, pero que sin duda representan grandes avances en la materia. Termino dando las gracias al profesor Jaer y a todos los compañeros del curso, dar las gracias por los contenidos que nos han brindado y pues esperar que este curso haya sido, como lo fue para mí, de gran aporte para nuestro desarrollo profesional. Que tengan un feliz día.